¿Verdad e infierno? ¿Es verdad o es mentira? Bueno, ya vemos que es verdad porque está la tumba. Según en griego y en el antiguo hebreo, era Sheol y era Hades. Y por eso es que nosotros lo encontramos en las versiones de Amat, lo encontramos 42 veces, y en la traducción de Reina Valera la encontramos más de 62 veces. Y en algunas otras, algunas 2, 3 veces. Pero en verdad de ahí nada escapa. Lo que hace el poeta italiano Dante Alighieri, al colocar las esféricas, es utilizando figuras literarias que representan lo horrible del infierno, a un diablo con un trinche, dándole trinche como si fuera una arepa de huevo o una arepa que se está quemando para voltearla, y un sufrimiento perpetuo. Pero sin embargo, para analizar esto tenemos que analizar la iniquidad, y vemos que la iniquidad es una cualidad que no se amolda a las normas del Creador o excelencia de Dios. Por lo tanto, la iniquidad se le llama inicuo a todo aquel ser que hace maldad, y por eso se representa como si fuera Satanás. Porque es Satanás precisamente quien en el paraíso terrenal introduce la muerte. Esa muerte que hace que te lleven en un cajón para el cementerio al infierno. Y de ahí no escapa. Por lo tanto, esa muerte carnal la trajo el inicuo. Y eso lo dice el libro de Génesis, y lo dice Mateo en 6:13, 13, 19, 38, y en Juan, primera de Juan 2:13, en 5:19. La rebelión que el inicuo puso en tela de juicio lo correcto y justo de las cuestiones que tenemos que tener cuando somos subordinados a Dios, es decir, si la gobernación de Dios la aceptamos o aceptamos a Satanás. Muchos vemos como nosotros, y me dice precisamente el poeta de Manatí, que me llamó por teléfono, y agradeciendo nuevamente a esa hermana que hicimos la manografía para la tesis de teología en el seminario mayor, por el obsequio de esta cadena de oro de 18 quilates que tiene impreso en nombre hebreo el nombre de Jesús, Yeshua, y que significa Jesús en español y en otras lenguas. Por lo tanto, vemos que sí es cierto que existe el infierno. Ahí está en el Calancala, pero que en antiguas épocas era un lugar donde ardía día y noche el azufre, con azufre y candela, y ahí se echaba para mantener a la ciudad, mantenerla limpia y que no hubiera contaminación, ni virus, ni coronavirus, ni nada de eso. Echaban a los muertos, a los perros, a todo aquel que guindaba en una cruz. Y entonces, para que su putrefacción y gusanos no fueran a empestar a la ciudad. Y a eso, como había azufre y había candela, se le llamó infierno. Entonces, por lo tanto, el Hades, el Sheol, que es la tumba, y el infierno donde se lanzaban a los muertos. Y eso tiene una gran relacionalidad. Lo que hace Dante Alighieri es colocar en una esfera, en una forma picaresca y humorística, lo que conocemos como en la Divina Comedia, la esfera del infierno. Ahora vamos a ver qué es esto de infierno realmente. Cuando nosotros vemos que aparece varias veces en diferentes Biblias, y que aparece la palabra sepulcro 17 veces y 42 veces en algunas Biblias, entonces nos damos cuenta que tiene relación con la sepultura. Y aparece la palabra sepulcro 30 veces en algunas Biblias. En otras aparece una como hoyo, y en otras veces aparece fosa. Por lo tanto, hay una gran relación entre el cementerio, la tumba y el infierno bíblico. Aquí hay una cuestión, que hay una muerte, la muerte carnal introducida por el pecado y la iniquidad que fue Satanás allá en el famoso paraíso terrenal. Y por eso Jesús, al dar la vida por cada uno de nosotros, trata de salvar nuestro espíritu, o ese soplo de vida que Dios nos dio para que fuéramos inmortales como Él. Pero al introducirse la maldad y la iniquidad, por eso hablé de iniquidad o inicuo, el inicuo mayor, el padre de la iniquidad, se llama Satanás, el diablo, que es el que está reinando por doquier, matando, asesinando, y hay que encadenarlo como sea, con cadenas del ejército o con cadenas de la policía. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que Torres Hamá y Nácar Colunga dicen, salvo en Hechos 2:27 y 31. No obstante, otras versiones actuales son más uniformes en la traducción, por ejemplo la versión Reina Valera.
de 1960. Y aquí se translitera la palabra infierno. Se translitera algunas 65 veces. Con respecto al uso de infierno, para traducir estas palabras originales del hebreo y del griego, se ha utilizado el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento y corresponde con Seol en el Antiguo Testamento. En la revisión de 1909 de la versión Valera del Antiguo y del Nuevo Testamento ha sido desafortunadamente traducida como infierno. La Collard Encyclopedia dice con respecto al infierno: primero representa al Seol hebreo del Antiguo Testamento y al Hades griego de la Septuaginta, o sea, de la versión de los 70 del Nuevo Testamento. Continuaremos para empezar entonces con la clase siguiente. Aquí entró un nuevo alumno que se llama, ¿cómo se llama usted? El Chinche. ¿Usted dónde es? ¿Colombiano? Ya se dañó la clase, llegó un colombiano. Ahora tenemos a Capulina, tenemos al Chinche, tenemos a Viruta. Pero es que el colombiano en todas partes le tienen miedo. Hasta en el humor le tienen miedo. Por eso aparece ahí en Sábado Felices un libro de humor muy bueno que tengo por ahí, me he leído. Dice Sábado Felices, de aquel gran director que estuvo en Caracol. Por lo tanto, ahora tenemos al Chinche, colombiano. Imagínate, le tienen miedo en todas partes al colombiano.